Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora ahora de y en la nuestra hora de muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. Nuestra Señora, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Y por el mundo entero. Muy bien, pues lo primero, saludar a todos los que están conectados o los que puedan ver esta entrevista. Eh, Me ha pedido el padre Patricio y yo con mucho gusto voy a presentar este libro, que es un libro, es un regalo que hemos hecho a la Virgen desde, bueno, desde el Foro Mariano que fundamos eh, Fina Rivero y yo con otro sacerdote. Este libro, que como se ve, tiene cierto grosor, pero es el regalo que le hemos hecho a María, nuestra Madre corredentora, mediadora y abogada. Mm, Es fruto de mucho estudio, mucho diálogo, mucha reflexión, que empezamos, o sea, ya en torno al 2016, y no teníamos idea de escribir un libro. Esto surgió pues hace menos tiempo, hará 2, 3 años, y el libro pues finalmente, yo creo que milagrosamente, porque eh, ha sido increíble el proceso de redacción, lo rápido que ha ido, lo fluido que ha ido, y salió a la luz en septiembre del 2024. Estamos ya en la segunda edición, y se está extendiendo de un modo admirable, yo creo que por obra de Dios, porque no nos explicamos. Vamos, sabíamos que era un regalo para la Virgen y un regalo que la misma Virgen había puesto en nuestro corazón. Escribir este libro que ya está traducido al inglés. Estamos buscando, vamos, en diálogo con un par de editoriales de Norteamérica para que salga a la luz en inglés. También se está realizando ya la traducción al italiano y al francés, eh, que yo calculo que antes de Navidad ya estarán terminadas, y luego la editorial italiana ya la tenemos, faltará encontrar una editorial francesa. También todo esto lo digo por si alguno de los oyentes conoce alguna editorial, pues que se ponga en contacto con nosotros, ¿no? Padre Y Agustín, sí, gracias por la presentación del libro. Eso es justamente el regalo que hemos tenido y esta es la invitación del Centro de Reina de la Paz en víspera de sus 45 años. Estamos en los 44 años, por eso lo hemos invitado a usted, Padre Agustín Jiménez González. Esta invitación eh, es muy especial para nosotros y por eso hemos querido invitar también a muchos sacerdotes y a personas que quieran participar de conocer este libro que realmente, como dice usted, usted lo hizo como un regalo para la Virgen. Usted estaba ajá, describiendo su libro, pero nosotros también queremos presentarlos a usted y queremos ah, decir que es uno de los fundadores del Centro Medjugorje. El padre Agustín es sacerdote diocesano de Getafe, es doctor en teología bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Es profesor de Sagrada Escritura en la Universidad de San Dámaso desde 2007 y es miembro de la Asociación Bíblica Española, del Centro Español de Sinodología, de la Sociedad Mariológica Española y de la International Marian Association. Y también ahora estamos destacando, como dice el padre, este libro con ese nombre tan potente como es María, mi madre. Y luego viene la descripción o características de lo que significa ese nombre, que después nos va a contar cómo surgió ese nombre, que es la esencia, es María, mi madre, corredentora, mediadora, abogada. Y este es el libro, como ha dicho usted, el más importante de su vida. Y es por eso que mm, queríamos hacer esta presentación de lo que era usted y cómo surgió en su corazón esta misión que le ha dado la Virgen, sin duda, mm, para poder dar a conocer y poder que las personas se puedan abrir
a lo que significa la Virgen en nuestra historia. El que se pueda promulgar un dogma de la corredención de la Virgen María como corredentora, no solo se hace justicia en cuanto a la historia y lo que significó la Virgen María en la redención, sino también que nos abrimos a recibir múltiples gracias que la Virgen quiere entregar a través de ella como la mediadora, que es Cristo en la misma gracia, a toda la humanidad. Y es por eso que es tan importante, Padre, haber hecho esta presentación, porque queremos invocar al Espíritu Santo por intercesión del Inmaculado Corazón de María, que los corazones que han llegado a esta conferencia se puedan abrir a este mensaje en plenitud que usted hoy día nos está regalando y que está siendo un instrumento del cielo verdaderamente. Y queríamos partir esta conferencia con unas palabras que dijo la Virgen en Medjugorje el 19 de junio, un día como hoy, el año 1986. Con estas gracias, queridos hijos, yo deseo que sus sufrimientos se transformen en gozo. Yo soy su madre y deseo ayudarlos. Gracias por haber respondido a mi llamado. De ahí la relevancia de poder introducir este tema con la finalidad de que realmente los que estamos aquí tenemos que hacernos partes también de esta misión que la Virgen le ha entregado. Así que, bueno, después de esta introducción, quisiera que usted nos hable y nos cuente estas características de este libro, de este regalo que usted le ha entregado a la Virgen y que nosotros también nos estamos siendo partícipes. Muchas gracias, Francisca. La verdad es que son un montón de datos eh, los que, los que están ahí en juego. Lo primero era cómo surgió esto. Bueno, yo me ordené sacerdote en el año 99, estoy haciendo mis bodas de plata y siempre, digamos, que me he concebido como muy cristológico, pero siempre ha estado María muy presente. De hecho, la vocación me la concedió ella. Yo no quería ser sacerdote, pero ella puso en mí el deseo de serlo y siempre he reconocido que María ha estado en el centro de mi vida sacerdotal, como en la vocación, pero siempre muy cristológico. No obstante, pues conocí, conocía de oídas, pero conocí más directamente pues toda la función salvífica que estaba haciendo María pues en Medjugorje. Ya en el 2009 fue la primera vez que viajé y, y bueno, ahí pues empecé a vivir como una llamada más profunda, más personal de colaborar con María en su plan de salvación. Eh, Desde entonces pues he viajado bastantes veces a Medjugorje y en relación con el libro, bueno, un mensaje fundamental, clave para el mundo de hoy que nos da María es que ella es nuestra madre. Siempre nos llama queridísimos hijos, queridos hijitos, soy vuestra madre, estoy con vosotros, no temáis. Luego nos pide más cosas, pero es primero una llamada al corazón del hombre que hoy especialmente se encuentra huérfano y que necesita una madre más que nunca. Y de ahí la importancia, digamos, del título del libro, María, mi madre, eh, que este sería el corazón de ese futuro posible quinto dogma que mencionaba antes. El corazón es la maternidad espiritual de María. Y lo primero que debemos preguntarnos es, ¿podemos decir verdaderamente que María es nuestra madre? Porque a veces los cristianos lo entendemos como de un modo metafórico o que decimos, bueno, es nuestra madre en cuanto que nos quiere mucho, en cuanto que es tierna con nosotros, en cuanto que nos cuida, en cuanto que se preocupa de nuestra salvación. Eh, pero ¿de verdad podemos decir es madre mía cada ser humano, cada cristiano? Eh, Porque una madre es aquella que engendra, que da vida. Y nuestras madres biológicas nos han engendrado en su seno durante 9 meses más o menos, hemos estado ahí recibiendo su vida, luego nos han educado y cuidado, pero hay una relación biológica donde se nos han engendrado. María, evidentemente, no es madre biológica nuestra. Pero una de las muchísimas conclusiones y estudios que se hacen en el libro es
pero podemos afirmar con verdad que es Madre nuestra porque nos ha engendrado a la vida sobrenatural. Engendrar significa eh, colaborar a la vida. Por ejemplo, una madre biológica no es ella la única causa de darnos vida. Una mujer no puede por sí misma engendrar. Engendra una nueva vida con la colaboración de un varón y de Dios que hace que la unión sea fecunda y que envía un alma inmortal. Y una mujer no es causa última de un nuevo ser humano, pero sí engendra, como el Padre engendra y como... Bueno, pues María, dice Lumen Gentium 61, el Concilio Vaticano II, al final, ella colabora de un modo único en la redención de la humanidad y engendrándonos a la restauración de la vida sobrenatural. Y eso lo hace, bueno, el concilio en ese número cita 5 momentos especiales, pero dice sobre todo con María al pie de la cruz, en el momento en el que se da la redención de la humanidad, es decir, en el momento en el que se da la restauración de el género humano siendo redimido por Cristo, el único redentor, pero con una colaboración necesaria de María, una colaboración maternal. Esa dimensión maternal no la aporta ni el Espíritu Santo, ni Jesucristo, ni el Padre, sino María, que por eso se convierte ahí en madre de la Iglesia y en madre de la humanidad redimida y en madre de cada uno de nosotros, de tal modo que podemos decir no solo poéticamente, sino teológica y verdaderamente, María es mi madre y madre de cada uno de los hombres, porque todos hemos sido redimidos por Cristo, luego cada uno tiene que acoger y asumir esa redención en su vida, pero todos hemos sido regenerados, todos hemos sido rescatados de la triple cautividad que provocó la caída original. Hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte y de la esclavitud de Satanás. Y en toda esa liberación ha colaborado maternalmente María, restaurándonos a la vida sobrenatural, de tal manera que es verdadera madre. Y como adjetivos de este título de María Madre, o como dimensiones de esa maternidad espiritual, tenemos el título de corredentora, mediadora y abogada, que serían, digamos, títulos que aluden a esta función maternal de corredentora por la vinculación de María al momento de la redención misma al pie de la cruz, por la colaboración esencial y necesaria, indispensable, querida por Dios, que María aporta precisamente en ese momento de la redención. Y luego mediadora y abogada, que es el ejercicio de esa maternidad precisamente por ser corredentora y por ser madre de la humanidad, desde que tiene lugar el misterio pascual hasta el final de la historia, como también dice Lumen Gentium, ¿no? Luego el siguiente subtítulo del libro, que aparece ya no en la portada, sino en el interior del libro, explica también lo que es el libro en sí. Dice, el papel de María en la historia de la salvación desde la Biblia, la teología y la historia. Porque en el fondo el libro es un estudio precioso del plan salvífico de Dios, que el plan salvífico de Dios era, desde el principio, antes incluso de que entrase el pecado, darnos la vida divina, hacernos hijos de Dios en Cristo. Y por eso desde el principio, aunque no hubiese habido pecado, incluía que Dios se hiciese hombre para darnos a los hombres la vida divina. Y eso implicaba desde el principio tener una madre que hiciese que entrase en el mundo. Y por eso dice el mismo número Lumen Gentium 61 al principio, que Dios eligió a María desde toda la eternidad para esta misión. Luego se va a incluir el papel, digamos, de corredentora cuando se hace necesaria la redención por culpa del pecado. Pero, bueno, entonces se desarrolla en el libro, pues, primero una dimensión bíblica
preciosa. Yo es sobre todo mi especialidad, la Biblia, ¿no? Entonces hago un recorrido desde el Génesis hasta el Apocalipsis, conectando un montón de textos que la gente no sabe que están conectados, preciosos, pues desde el protoevangelio, la promesa de la salvación en Génesis 3:15, como esa mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente, pues luego está también anunciada en la promesa de Isaías 7:14, está prefigurada en Esther y en Judith, incluso en el justo Job, como luego, pues por ejemplo, cuando Isabel le anuncia a María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, está diciéndole, tú eres esa mujer bendita que va a aplastar la cabeza y que está prefigurada en Judith, que recibe las mismas palabras que le dice Isabel, bendita tú entre las mujeres, que luego cuando en las bodas de Caná Jesús le dice mujer, le llama mujer porque la está identificando con la mujer del Génesis, la que va a aplastar la cabeza. Y lo mismo cuando en la cruz le dice mujer, ahí tienes a tu hijo, le está confirmando tú eres esa mujer y ha llegado ya nuestra hora, no como en las bodas de Caná, que todavía no había llegado la hora de redimir al mundo, ahora en la cruz sí. Y es la misma mujer de Apocalipsis 12, la mujer del Génesis, cómo todos esos textos están interconectados, dando luz a todo el plan de salvación. Y bueno, y luego los otros capítulos, el capítulo teológico, pues desarrollo lo que son estos títulos de María Madre, María Mediadora, María Corredentora, María Abogada, María Nueva Eva. eh, que si quieren luego podemos entrar en algún detalle de estos títulos. Y luego, muy interesante de cara a la proclamación dogmática y a conocer nuestra historia y el punto en el que estamos ahora, un capítulo de la historia que es apasionante. Es para hacer una serie de estas que se ven ahora en Netflix o en los canales porque es apasionante. Como después de que se proclama el dogma de la Inmaculada Concepción dentro de la Iglesia, surge o se continúa un movimiento teológico popular grandísimo para que se proclamen los dogmas que faltan después de la Inmaculada, que son la Asunción y la maternidad espiritual de María en sus dimensiones de corredentora, mediadora y abogada. Ahí hay unos momentos históricos muy importantes que se desarrollan en el libro. Antes del Concilio Vaticano II hay una pasión por María alucinante en todo el mundo. Eh, Se empiezan a formar bueno, congresos mariológicos desde el año 1900, cada 2 años, con multitud de intervenciones. Eh, en 1900, bueno, desde 1915, el cardenal Mercier empieza un movimiento de concienciar para la proclamación del dogma, donde arrastra a todos los obispos de Bélgica, de Francia, de España, un montón de órdenes religiosas. Eh, el Papa Pío XI nombra 3 comisiones para ver si se proclama el dogma. Eh, la mayoría de las comisiones dicen que sí, que se debe proclamar este dogma de la corredención, mediación, maternidad espiritual de María. Luego, pues Pío XII proclama el dogma de la Asunción, también como preparación para este último dogma. Bueno, como sabrán, la Conferencia Episcopal Mexicana al completo pide varias veces al Papa que se proclame este dogma. Luego llega el Vaticano II, que es un regalo inmenso para la Iglesia, pero que inexplicablemente después de él llega una crisis teológica en todos los ámbitos eclesiales, una crisis cristológica, soteriológica, eclesiológica y, por supuesto, mariológica, que, pues, que hace que todo ese fervor y estudio que había, que estaba a punto prácticamente de desembocar en la proclamación de ese quinto dogma, pues como que se desaparece. Pero porque desaparece todo, llegan, bueno, las crisis que todos conocemos del posconcilio, entre otras las crisis de la vida religiosa, las crisis vocacionales, cientos de sacerdotes secularizándose, cientos de religiosos. Entonces, bueno, la Iglesia como que eh, se tambalea, ¿no? Bueno, pues con el gigante de San Juan Pablo II sale a flote de nuevo, se va reconstruyendo y bueno, toda esa etapa es apasionante.
no quiero hacer mucho spoiler de lo que viene en el libro, pero eh, ahí en 1996 la Comisión de Czestochowa tiene un papel determinante para comprender la situación actual y bueno, y todo lo que sucede después. Luego yo concluyo el libro hasta aquí, que es el grosor principal del libro, son todo un estudio, digamos, objetivo de lo que hay en la Biblia, en la teología, en la historia, y que necesitamos conocer porque nos están vendiendo una historia que no es verdad, ¿no? Pues, por ejemplo, sobre el título Corredentora. O sea, es un título que se remonta al siglo XVI, pero que surge como derivado de otro título previo, que es el de Redentora, sin el co, que se usaba ya en himnarios franceses desde el siglo X antes de Cristo, ¿no? Que precisamente se le pone el co delante para que nadie pueda dudar de que se le estuviese poniendo al mismo nivel de Cristo, sino de un modo subordinado. Ahora, sin embargo, se acusa al pobre título de como si quisiese equiparar a Jesús con María, cosa que nunca ha pretendido el título ni nadie de los católicos que lo ha usado en 5 siglos de historia. Pero bueno, esa es quizá otra cuestión. Bueno, perdón que he metido aquí en pocos minutos mucha densidad y mucha información. No sé si eh, queréis que me detenga en algún punto en especial o comentar algún dato. Pueden, las personas que están ingresando a esta conferencia tan interesante nos pueden ir haciendo preguntas y a lo mejor sería bueno, padre, que pudiera profundizar en eso que usted habló de que aparecía ya en el Génesis esta imagen, esta situación de corredentora, quizás explicándonos un poco de lo que significa la Virgen María como nueva Eva, si pudiera Perfecto. profundizar. Sí. Claro, en Génesis, los protagonistas, en Génesis 3, cuando Dios ha creado al ser humano, los protagonistas son Adán, Eva, la serpiente y Dios. Dios ha creado a Adán y Eva, los primeros seres humanos, con todo tipo de beneficios. Dios ha volcado su amor en ellos, les ha dado la libertad y inexplicablemente entra la serpiente, que representa al diablo, como dice Sabiduría 2:24, el enemigo de la raza humana, y con la mentira les engaña. Les da una doble mentira, que Dios es su enemigo, cuando es el ser más bueno que existe, no hay ningún motivo para pensar que Dios pueda ser malo, enemigo del ser humano. Otra mentira es el pecado, es decir, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es comer de ese árbol, es sinónimo de pecar, que el pecado les va a dar plenitud, otra mentira, y otra mentira, que Dios no quiere que sean como Él, cuando Dios les ha creado a su imagen y semejanza precisamente para que sean como Él. Y entonces la serpiente les pone ante un dilema. No os fiéis de Dios, que es vuestro enemigo, fiaros de mí, que soy vuestro amigo y os voy a llevar a la plenitud. Claro, no había ni un solo motivo para fiarse de la serpiente, pero Adán y Eva inexplicablemente rompen la comunión con Dios por un acto de desconfianza, le dan su confianza a la serpiente, al diablo, y por eso se hacen cautivos del diablo, porque uno pertenece a aquel a quien le da su confianza. Se la dan al diablo y el diablo los hace suyos. Y entonces, por confiar en el diablo, se hacen esclavos suyos, por pecar, se hacen esclavos del pecado y por pecar entra la muerte en el mundo, esclavos también de la muerte. Desde entonces el diablo se convierte en señor de la muerte. Cristo vendrá en el futuro para ser señor de vivos y de muertos, arrebatando su presa con la redención al señor de la muerte hasta entonces, que era el diablo. Bien, en cuanto entra el pecado en el mundo, Dios sigue dando beneficios al hombre, porque no maldice ni a Adán ni a Eva, sino que lo primero que hace es una promesa salvífica. Le dice a la serpiente, es decir, al diablo: hay enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y aunque tú acecharás su calcañar, ella te aplastará la cabeza.
Entonces, esta promesa salvífica es que, bueno, por un lado, manifiesta la unidad, o sea, manifiesta cómo va a ser la historia de la salvación. Tenemos un enemigo, nos guste o no, un enemigo que es el diablo y los suyos, y esta historia va desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20, es decir, toda la historia de la salvación está teñida por esta enemistad. La Virgen en Medjugorje en sus mensajes no para de decirnos: Satanás quiere acabar con el plan que quiero llevar a cabo, rezad para que no prevalezca, rezad para que salga adelante mi plan. Esa enemistad está ahí perpetuamente, y es curioso porque los dos cabezas de la enemistad son María y la serpiente. Luego la descendencia de ambos están emparejados entre sí, pero la mujer está emparentada con la serpiente en esa batalla. Por otro lado, la mujer y su descendencia, es decir, y su hijo, María y Jesucristo, están unidos en esta batalla contra el diablo y su descendencia. Y es solo unidos que se comprende eh, esta victoria. Y por eso los dos unidos son los que aplastarán la cabeza de la serpiente. Entonces, eh, decías muy bien el título de Nueva Eva. El papel de María se desarrolla en la tradición cristiana desde el principio, desde inicios del siglo II, con este papel de Nueva Eva. Dice ya San Justino, 135 a.C., y San Ireneo, segunda mitad del siglo II a.C. Dicen que María es la abogada de Eva y que está llamada a deshacer el nudo con el que quedamos atados al pecado y a la muerte, el nudo que Eva ató con su incredulidad a Dios y dando fe a la serpiente. María, en dos momentos, principalmente, deshace el nudo. Lo deshace primero en la anunciación del ángel, y dice San Ireneo: del mismo modo que el pecado entró en el mundo por una virgen, Eva, porque en ese momento era virgen, sin pecado, porque en ese momento Eva era inmaculada, había sido creada sin pecado y no había pecado todavía. Y ante el anuncio de un ángel caído, el diablo, dándole fe, sin tener motivos para hacerlo, al ángel caído, entra el pecado en el mundo. Va a deshacer, va a salir como abogada de Eva y de toda la humanidad una nueva Eva, María, que va a ser virgen como la primera Eva, que va a ser inmaculada, sin pecado, como la primera Eva, y que va a dar fe a otro ángel como la primera Eva, pero esta vez al ángel de la Anunciación, al ángel Gabriel, introduciendo así la salvación en el mundo y empezando a deshacer el nudo por el cual la humanidad había quedado atada a esta triple cautividad. Hay un segundo momento de la nueva Eva que es al pie de la cruz. Y aquí también San Ireneo pone en paralelo el árbol de la cruz con el árbol del conocimiento del bien y del mal en el que peca Eva. Aquí María da su asentimiento a la entrega de Cristo con un acto de confianza absoluto en el plan salvífico del Padre, en la entrega de su Hijo, y deshacer completamente la obra del mal por el cual habíamos quedado atados. Dice una frase imponente en Adversus Ereses 3, 22, 4, San Ireneo. Dice: Eva, con su pecado, se hizo cautiva a sí misma y a toda la humanidad. Dice: sin embargo, María se hizo causa de salvación para sí misma y para toda la raza humana. Esto es muy fuerte. María, causa de salvación para toda la raza humana. Es la mayor expresión del papel corredentor de María que podemos encontrar en el siglo II, en Adversus Ereses, en un discípulo de San Juan, porque San Ireneo lo aprendió todo a través de San Policarpo, que a su vez lo aprendió todo de San Juan, que es el que está al pie de la cruz, recibiendo a María como madre.
eh, de tal manera que el título de Nueva Eva, que luego también San Efrén va a desarrollar de un modo muy bonito y se va a mantener en todo el primer milenio para transmitir este papel de María, es el que entronca en el segundo milenio con el título de Redentora y Corredentora. De hecho, el diccionario mariológico publicado después del Concilio Vaticano II, que se llama Nuevo Diccionario Mariológico, eh, hecho por los principales mariólogos del siglo XX, en la voz del diccionario Nueva Eva es donde incluye el desarrollo de corredentora. Y dicen, lo que venimos a llamar hoy corredentora es lo que en el primer milenio desarrollaba el título de Nueva Eva, porque son en ese sentido equivalentes. Luego es muy interesante este título de Nueva Eva porque apunta a lo que María y solo María podía aportar a la redención. La redención eh, implica, redimere, es como literalmente, etimológicamente, significa como volver a comprar, volver a adquirir algo que previamente se tenía, ¿no? Eh, debíamos ser rescatados de la cautividad del diablo. Y el diablo, que conoce la justicia de Dios, sabía que Dios, por su justicia, por su congruencia, no podía simplemente mandarle un rayo y destruirle y arrebatarle a quien tenía cautivo, porque el diablo podía decir, oye, ellos, los seres humanos, libremente se hicieron míos, libremente me dieron su confianza, sí, con un engaño, pero nadie les obligó, ellos solitos me dieron su confianza, con lo cual me pertenecen, no me los puedes quitar. Para deshacer esto, el enemigo tenía que ser vencido con las mismas armas con las que él había vencido. Y por eso no bastaba que una persona divina se hiciese hombre y le venciese. Para poder ser vencido con toda congruencia, en esa victoria que por supuesto tenía que proceder de una persona divina para vencer al enemigo, que es Jesucristo, tenía que colaborar también alguien que venciese el engaño del enemigo y nunca cayese en su engaño y diese como persona humana toda la confianza al Padre, desde el primer momento de su vida hasta el final, que nunca cayese bajo el pecado ni bajo el engaño del enemigo. Y ese es el papel que solo podía aportar María, como persona humana, con las mismas condiciones que Eva, inmaculada, virgen, persona humana, que siempre saliese victoriosa frente a las asechanzas del enemigo, para poder aplastar su cabeza congruentemente y decir, hemos vencido con las mismas condiciones con las que él, el enemigo, nos venció. Bueno, no sé si más o menos queda. Impresionante, padre. Es tan bonito escucharlo y poder entender cómo ese fiat, ese sí de María, ese acto de confianza que fue justamente como entró el pecado, ahora se necesitaba esa voluntad que tenía que ser humana y cómo ese fiat cambió la historia de la humanidad. ¿Cómo no Exacto. hablar de corredentora? Padre, Sí, ahí va mi pregunta. Si con todo lo que usted nos ha explicado, y por algo la Virgen lo eligió a usted de instrumento, con todos los estudios que tiene sobre la Biblia. De hecho, aquí nos habla, ¿no es cierto?, en el Génesis, en los Evangelios de San Juan, en el Apocalipsis. Incluso podríamos hablar que de todos los dogmas marianos, quizás este tendría el mayor sustento bíblico. sí, ¿Cómo sin duda. entender a uno como católico común y corriente la resistencia a declarar este dogma? Si nos pudiera explicar un poquito. Bueno, es desde luego el que tiene más apoyo bíblico, vamos, quien lea el primer capítulo del libro, que es más o menos un tercio, es un fundamento inapelable, clarísimo, porque además
Pero luego toda la tradición, con esto que he explicado de la nueva Eva, es que está desde el siglo segundo, en el mismo magisterio. Bueno, San Juan Pablo II la llama corredentora hasta en 7 discursos públicos. Luego el magisterio de, bueno, del León XIII, mm, Benedicto XV, Papa del siglo XX, llega a afirmar en Intersodalicia algo impresionante. Dice: María, al pie de la cruz, ofrece a su Hijo por nuestra redención, eh, renunciando a sus derechos de madre, porque todos los que tenían derechos sobre Jesús los ofrecen por nosotros y nuestra salvación. El Padre ofrece a su Hijo por nosotros, Jesús se ofrece a sí mismo por nosotros. María, que como madre tiene ciertos derechos maternos, ofrece sus derechos sobre su Hijo por nosotros, y dice Benedicto XV: de tal modo que con razón podemos decir, ojo al dato, que María con su Hijo redimió al mundo. O sea, más fuerte no se puede afirmar. Pero bueno, y luego, antes de pasar a responder directamente a tu pregunta, cuando Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción y Pío XII proclama el dogma de la Asunción, el fundamento teológico fundamental y principal que aportan es el contenido de la corredención. Dicen: puesto que María venció a Satanás al pie de la cruz y colaboró con Cristo en la redención, nunca pudo estar sometida al pecado. Por lo tanto, tiene que ser inmaculada. Y la Asunción también se apoya en lo mismo, puesto que colaboró en la victoria sobre el enemigo con su Hijo en la cruz, no puede no participar de los efectos de esta victoria resucitando con su Hijo en la cruz. Con lo cual, o sea, es como el fundamento teológico de los dos últimos dogmas. La resistencia, bueno, para eso, para entenderlo bien, remito al final de la parte histórica del libro, eh, porque, bueno, ahí se ven los avatares, ¿no? Hay que pensar en una causa sobrenatural, que es que el enemigo tiene muy poco interés en que este dogma se proclame. Y entonces, pues hace todo lo posible, en mi opinión, que yo creo que se debe proclamar y que se proclamará. Pero luego los designios de Dios son inescrutables y vaya usted a saber, yo estoy convencido de que es muy importante y por eso he implicado mi vida entera en que se proclame. Fue muy bonito, luego hablaremos de eso si queréis. El 31 de mayo pasado, eh, más de 200 personas y otras 600 fuera de aquí, de mi diócesis, hicimos juramento de defensa, ofreciéndonos incluso al martirio por la proclamación de este quinto dogma, aquí en la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles en Getafe. O sea, mm, creo que no hay nada más importante para la situación actual de la vida de la Iglesia y para el cumplimiento de los planes de la Gospa para con el mundo que la proclamación de este dogma. ¿El por qué no se proclama? Bueno, fundamentalmente lo que se suele decir son pues que si hay dificultades ecuménicas, que si no es momento ahora para nuevos dogmas, que si... mm, pero yo creo, y más después de estudiar todo lo que he estudiado, porque que no hay fundamento teológico para rechazarlo. Luego, o sea, yo aquí menciono posibles objeciones, ¿no? Las objeciones que se suelen poner y las voy analizando una tras otra, y luego posibles beneficios de por qué merecería la pena. Y simplemente digo, por todos estos motivos, yo creo que es un bien para la Iglesia que se proclame. No hay ninguna fórmula, digamos, apodíptica, como en una demostración del teorema de Tales, donde diga: no, es que hay que proclamarlo. No, pues yo digo, sería muy razonable hacerlo. Y, y porque eso sería permitir que María desarrolle todo su papel precisamente maternal, corredentor, mediador y de defensa en nuestro mundo. Mm, eh, la semana pasada daba una conferencia en un congreso sobre el Sagrado Corazón de Jesús en Valladolid, la daba sobre las apariciones de Fátima y ahí mencionaba
la opinión de muchos, incluida la mía, pero vamos, la mía era la de menos, mencionaba muchas autoridades que consideran y consideramos que el anuncio en Fátima, al final, mi inmaculado corazón triunfará. Recordemos que la Gospa en Medjugorje dice, he venido a completar lo que inició en Fátima. En mi opinión, esa victoria es coincidente con la proclamación del dogma. O dicho de otro modo, la proclamación del dogma, creemos muchos que provocará esa victoria que anhelamos, ese periodo de paz que anhelamos, de paz no solo de no guerras, sino de paz en el sentido bíblico, de shalom, de plenitud, de una nueva era que caracterizada por esa presencia de Dios en los corazones de los hombres, de esa... Entonces, bueno, las reticencias, pues estarán como largo, como... Pero yo creo que hay una causa, bueno, hay una guerra, en esa guerra pues no se quiere que esto se dé, pero luego es verdad que también hay muchos teólogos de muy buena voluntad y mucha gente de buena voluntad que no acaba de verlo, que no lo... Yo creo que por eso también pues escribimos el libro, porque claro, cuando nosotros empezamos a investigar en todo esto, eh, pues ha provocado muchos diálogos, algunas discusiones, con gente muy buena y muy seria y que busca la verdad y que ama a la Virgen, pero que no entendían el por qué algunos nos empeñábamos tanto en esto. Entonces, este libro era también una respuesta, un libro que quiere provocar un diálogo y que quiere explicar, oye, ¿por qué consideramos que esto es tan importante? Y que esto no es algo, no es una locura que nos ha dado, ni algo que solo pensamos tres, ni algo que vaya ni contra la escritura, ni contra el magisterio, ni contra la tradición, sino al contrario, que está presentísimo en, en todas las fuentes bíblicas. Y o sea, es un querer dialogar con el mundo y sobre todo con esos cristianos buenísimos, pero que no entienden el por qué ahora unos cuantos que, ojo, a día de hoy son casi 8 millones de peticiones que hay en el Vaticano pidiendo la proclamación de este dogma, ¿no? Y 8 millones procedentes de todo el mundo, ¿no? Ahí como el Este, Espíritu Santo se va soplando en distintas partes y bueno, y también sí, mucho en la devoción popular, en el mismo pueblo, que ellos yo creo que les cuesta muy poco reconocerla como corredentora sí, en el sentido de que para una madre el dolor de un hijo es mayor que el dolor de uno mismo, entonces para una madre sí. es fácil poder comprenderlo. Usted en alguna charla habló sobre que los otros dogmas, ¿no es cierto? Estaba el de la Inmaculada Concepción, el de la Asunción, hacían mucha referencia a la relación de Dios, como eligió a la Virgen, a la Ah, sí, relación de la Virgen con Dios en este abandono, en este fiat, y nos falta ahora esa relación de nuestra madre con nosotros. exacto. Esto es para bajarlo porque muchas veces se cree que este tipo de discusión es muy a nivel teológico, pero el Mm, Espíritu Santo se revela de una manera tan clara en el pueblo fiel, como dice el Señor, de repente en la gente común y corriente. ¿Qué gracias traerá el reafirmar a María como madre de la humanidad? Algunos la acogerán y otros no, pero aceptarla y ponerle el título como mm, corresponde como nuestra madre. Usted dijo en algún momento que muchos santos han hablado de corredentora, pero en sí, especial le había tocado su corazón y a mí también, porque me encanta el carisma de Santa Teresa de Calcuta. Ella había ujú, dicho en algún momento, siendo sus intereses iban justamente por la entrega total al prójimo, y dijo, ¿cuántas gracias se van a derramar cuando ese dogma sea proclamado por la iglesia? ¿Por qué no nos habla un poco de esas gracias en el pueblo sí, fiel, en la humanidad? ¿Cuánta gracia va a caer en todos nosotros y de ahí también la relevancia de esta misión que la Virgen le ha entregado? ujú. La madre Santa Teresa de Calcuta lo dejó escrito en una carta que en el libro hemos fotografiado la carta para que se vea firmada de su puño y letra
donde en efecto ella dice, cuando el Santo Padre proclame el dogma de María corredentora, mediadora y abogada, será una gran gracia para la Iglesia. No lo desarrolla en qué consistirá esa gracia y nosotros podemos solo atisbarlo porque es típico del plan de Dios cuando hace una profecía, una promesa, eh, que uno no entiende esa promesa hasta que la ve cumplida. Mientras tanto puede atisbar, o sea, será... entonces intuimos como la promesa de Fátima, ¿no? Me acuerdo, corazón triunfará. ¿En qué consistirá ese triunfo? No lo sabemos, pero sabemos que será fantástico y mucho más de lo que podamos intuir. Por lo pronto, antes comentabas, es verdad que algunos acogen a María como su madre, otros no. El dogma, por lo pronto, implica, entre comillas, obligar dulcemente a todos los católicos a que acojan a María como su madre. Eh, porque eso ya es una gracia inmensa. mm, que, que dejemos de estar huérfanos. Es verdad que el magisterio lo ha afirmado en muchas ocasiones. Pablo VI proclamó a María Madre de la Iglesia después de la tercera sesión del concilio, eh, pero proclamarlo dogmáticamente es otra cosa. O sea, es de una solemnidad y una fuerza tremenda. Como además implica el papel de corredentora, pues yo intuyo que la proclamación de ese dogma implicará arrebatar toda esta fuerza diabólica que parece que entenebrece el mundo, que, eh, que, que parece que el mundo va a la deriva arrastrado por el poder de las tinieblas, ¿no? Eh, Darle a María este título es como darle el poder para aplastar de un modo mucho más definitivo la cabeza del enemigo y liberarnos de estas tinieblas. A veces, para poner un ejemplo de lo que podría suponer en mi imaginación, yo lo comparto, luego será lo que Dios quiera, ¿no? Pero pongo este ejemplo. Imagino que la mayoría de ustedes conocen la historia del Señor de los Anillos, donde que, bueno, gracias a las películas se ha popularizado. Bueno, en El Señor de los Anillos, el enemigo ha concentrado todo su poder en ese anillo único, que debe ser destruido. Y entonces Frodo, Bolsón y Sam, al final, bueno, pues si alguno no lo ha visto, siento hacer el spoiler, pero al final cogen el anillo y lo lanzan al lugar donde ha sido engendrado, en el monte del destino, para que ahí se deshaga el anillo. Cuando se deshace el anillo, como que el poder de Sauron y de todos sus ejércitos se derrumba, se destruye, porque ha sido destruido a la causa. Yo intuyo que la proclamación del dogma es algo así, es como ir a la nueva Eva, reconociéndola como tal, dándole todo su poder, y como ella es la que ha vencido con Cristo al enemigo, como deshacerse ese poder maligno que tiene oprimido actualmente a la humanidad del siglo XXI, liberar de esas cadenas y hacer que entre un soplo nuevo en toda la humanidad del Espíritu Santo, de la mano de nuestra Madre. Mm, Bueno, pero esto es un modo personal de imaginar eso, pero es verdad que muchos esperan pues, como una nueva era de gracia para la humanidad. Y, y luego, es verdad, por aludir a lo primero que decías antes, los cuatro dogmas que ya se han proclamado hablan de la acción de Dios en María al inicio de su vida, Inmaculada Concepción, al final de su vida, Asunta al cielo, en su juventud, haciendo la Madre de Dios, de lo que ha hecho María por Dios, darle su virginidad para siempre. Y por cerrar el círculo, falta lo que ha hecho María en el momento culmen de la historia de la salvación, que es en la redención, y qué ha hecho de cara a la humanidad, que es precisamente su ser maternal, su engendrarnos, regenerarnos a la vida sobrenatural, siendo nuestra madre, nuestra corredentora, mediadora y abogada. Por eso es el último de los dogmas.
Hay muchas veces que preguntan, bueno, ¿y por qué un quinto y luego no un sexto y luego no un séptimo? No, desde el principio siempre se ha tenido claro que estos son los que cierran. Cuando se proclama el de la Inmaculada Concepción, no se empiezan a pedir tres o cuatro más, no, se empiezan a pedir los dos que faltan, la Asunción y la mediación o maternidad o corredención. Y cuando San Pedro Poveda y muchos otros tantos en España eh, se ofrecen al martirio, ya desde 1926, se ofrecen por los dos dogmas que faltan, la Asunción y la corredención, que es la verdad completa sobre María. Padre, aquí nos están llegando algunas preguntas Ah, sí, veo aquí en el chat que hay cuatro del de chat. ellas, ¿verdad? Vale. ¿Por qué el Señor llama a su madre como mujer? Por ejemplo, en las bodas de Caná. Usted parece que hizo una explicación, pero si Sí, puede... sí, eh, pues la llama mujer eh, porque la está identificando con la mujer de Génesis 3. A veces pensamos que es una cosa despectiva o como de distancia, pero no, no. María ahí está, por un lado, pidiéndole a Jesús que traiga salvación a esa boda, porque se están quedando sin vino. Ahí en el libro lo explico detalladamente. La traducción muchas veces es difícil porque la frase en griego es muy escueta. Eh, Literalmente, ti, soy, kai, moi. Esas son las cuatro palabras griegas que significa que, a mí y a ti. Pero ese que puede ser el interrogativo o lo que. Y se puede traducir por lo que a mí, también a ti, como diciendo, caramba, lo que a mí me estaba ya preocupando, resulta que a ti también te preocupa, que es que no tengan vino. O lo que a ti, a mí también, que sería un modo de decir, lo que a ti te preocupa, a mí también me preocupa, que no tienen vino, vamos a por ello. Pero le procede mujer, mujer para decirle, tú eres la mujer prometida que con su descendencia, es decir, conmigo, vamos a traer la salvación y aplastar la cabeza de la serpiente. Pero todavía no ha llegado nuestra hora. Sí, vamos a hacer este milagro, pero la hora de aplastar la cabeza no ha llegado. Llegará en Juan 19, cuando vuelve a llamar la mujer, que mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahora sí ha llegado la hora de aplastar la cabeza de la serpiente y llega la hora de convertirte en madre de la humanidad. Entonces le llama mujer para que nosotros caigamos en la cuenta de que la está identificando con esa mujer prometida. A su vez, María es la nueva Eva, esta dimensión no la hemos comentado antes, pero quiere decir, si es la nueva Eva, que va a cumplir la función de la primera Eva, que la primera Eva no cumplió. La función que le da Dios a Eva al crearla es ser la ayuda adecuada para Adán. No se va a convertir en ayuda adecuada, sino en torpe compañera que va a arrastrar a Adán al pecado. María, sin embargo, va a llevar a plenitud esa función esponsal de la primera Eva con el segundo Adán. Si Cristo le llama San Pablo el nuevo Adán, es porque tiene junto a él una nueva Eva que es la compañera perfecta. Y por eso también algunos dicen que en las bodas de Caná está ya atisbándose los desposorios de Cristo con su iglesia y María como primera iglesia y nueva Eva es la verdadera compañera de Cristo que juntos nos traen la salvación. Y por eso también mujer significaría en una segunda acepción en las bodas de Cana también esposa, como que Jesús está diciéndole, tú eres mi verdadera compañera. Juntos vamos a redimir al mundo, ¿no? Tú eres como esa nueva Eva, ¿no? Entonces tiene mucha riqueza que Jesús la llame así en las bodas de Caná, sin unir, sin olvidar que está vinculado a que la llame así también al pie de la cruz. Damos las gracias al Padre José por hacer esa pregunta porque hizo que pudiéramos profundizar en esta explicación que usted dio que nos hace tanto sentido. También tenemos una pregunta del Padre Antonio.
Y también le agradecemos porque aquí, claro, aquí se refiere a otra parte justamente de la Biblia para poder profundizarla. Habla del aspecto del Apocalipsis 12:1. ¿Cómo entender este aspecto del Apocalipsis 12:1? La mujer vestida de sol, ¿es por ser corredentora? Es una magnífica pregunta, también muy desarrollado en el libro. Eh, Primero, mm, Apocalipsis 12:1 es el corazón de todo el Apocalipsis. En el capítulo 5 aparece un libro con 7 sellos que nadie puede entender. Ese libro es la historia de la salvación. ¿Y quién puede desvelar el sentido de la historia de la salvación? El Cordero degollado, es decir, Cristo muerto y resucitado, que es el único digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Bueno, entonces empieza a quitar sellos y cuando llegamos al séptimo sello, es decir, séptimo, plenitud, es cuando ya se nos va a desvelar la plenitud de la historia de la salvación, empiezan a sonar trompetas. Y suena la primera trompeta, la segunda, la tercera, ta, 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 ta. Y cuando suena la séptima trompeta en el séptimo sello, o sea, cuando se va a revelar la plenitud de la plenitud, es el contexto en el que aparece esta mujer, que antes de aparecer se oye en el cielo un clamor de ángeles donde dicen, ahora se ha manifestado la salvación de nuestro Dios. Y uno dice, un cristiano sabe cuándo ha tenido lugar la salvación de nuestro Dios. En el misterio pascual, en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y luego se abre el cielo y se ve el arca de la alianza. ¿Y quién es el arca de la alianza sino María, que lleva en su seno la alianza, que es Cristo, ¿no? Pero bueno, entonces en ese contexto dice San Juan, vi un gran signo en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna a sus pies, coronada de 12 estrellas, y con los dolores de dar a luz. En el libro explico que San Juan está viendo en este momento la plenitud de la plenitud, séptima trompeta del séptimo sello, de nuestra salvación, es decir, el misterio pascual, es decir, María al pie de la cruz, pero visto desde el cielo, no desde la tierra. Desde la tierra se ve lo que nos narran los evangelios. Cristo sufriendo, su madre al pie de la cruz, pues en pie, pero compungida, cumpliéndose la profecía de Simeón de que una espada le está atravesando de dolor. Pero, ojo, ¿qué nos dice San Juan de Cristo en la cruz? Que es cuando está glorificado. La gloria de Jesús en San Juan es Cristo crucificado, que aparentemente no tiene ninguna gloria, pero desde el cielo es lo que se ve, es cuando Cristo está glorioso. Por eso, María, desde el cielo, al pie de la cruz, también se ve una mujer vestida de sol, es decir, una mujer gloriosa, porque es cuando está obteniendo con su Hijo la redención para la humanidad. Por eso está gloriosa. Y por eso está con dolores de parto, porque está con el sufrimiento que tiene al pie de la cruz, porque está dando a luz al Redentor y la redención de la humanidad. La luna a sus pies. Normalmente dibujamos a la luna a los pies de María como con un angulito, pero no dice media luna o un cuarto de luna, sino la luna completa, porque está indicándonos otro dato para identificar con el 14-15 de Nisan, el día en el que muere Jesús, un viernes de luna llena. El misterio pascual sucede con luna llena, con María al pie de la cruz, gloriosa y sufriente. Por dar a luz al Redentor. ¿Cuándo se convierte Cristo en el Redentor? Cuando muere. Ese es el momento. Y María está entregando a su hijo, como dice Benedicto XV en Inter Sodalicia, ofreciéndolo por nosotros y ofreciendo sus propios sufrimientos por nosotros. El dragón de 7 cabezas, que normalmente traducen por otra señal, yo traduzco más literalmente por el antisigno. María es el gran signo, la gran señal, el diablo es la antiseñal, el antisigno.
que espera a que Cristo muera al pie de la cruz para engullirlo, llevarlo a la muerte y llevarlo al Seol, como hace con cada ser humano que muere desde que entra el pecado original. Porque Él es hasta ese momento el Señor de la muerte y de los muertos. Pero ¿qué pasa? Que Cristo es Dios. Y cuando muere no puede ser engullido por la muerte y por el diablo, sino que asciende al cielo, victorioso, resucitado, glorioso, y a partir de ese momento que se ha dado la redención, ¿cuál es el objetivo primero de la redención? La primera consecuencia, que todos los santos del Antiguo Testamento pueden ser liberados del Seol y llegar al cielo. No podían entrar porque, como dice Apocalipsis 12, estaba Satanás y sus ángeles acusando a nuestros hermanos, el acusador de nuestros hermanos, el que les impedía entrar en la casa del Padre, acusándolos día y noche, porque decía, tengo un documento por el cual son míos, me dieron su confianza, me pertenecen, no pueden entrar en la casa del Padre. Cristo resucitado permite con su resurrección que Miguel y sus ángeles expulsen del cielo al acusador de nuestros hermanos y puedan entrar todos los justos del Antiguo Testamento. El último de ellos, el buen ladrón, se le ha prometido el paraíso en la misma cruz de Cristo. Es expulsado y los justos pueden entrar por la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron en su vida. Y entonces, esa es la primera consecuencia de la redención. Por eso Jesús baja a los infiernos para llevarse con él a los cielos, pues desde Adán y Eva hasta Dimas. Y María se ha convertido ahí en madre de la redención y en madre de los redimidos. Por eso el diablo, el dragón de 7 cabezas, se le ha escapado Cristo Redentor, que va a la casa del Padre, se le han arrebatado del Seol, de la muerte, a todos los justos que tenía ahí desde Adán y Eva, y entonces está terriblemente rabioso con su gran enemiga, la mujer. La enemistad es entre el diablo y la mujer, María. Y entonces empieza a perseguirla, pero no puede nada contra ella porque es inmaculada y santa. Y viendo que no puede hacer nada contra ella, acaba el capítulo 12 indicando que se dedicó a perseguir al resto de su descendencia, a los que dan testimonio de Jesús. Es decir, el resto de su descendencia son los que ha dado a luz al pie de la cruz, porque está embarazada del Redentor y de los redimidos, como dice Lumen Gentium 61, colabora en la regeneración de la vida espiritual de la humanidad. Es impresionante Apocalipsis 12. Aquí lo he resumido mal y rápido, pero en el libro podéis ver la conexión de todos los elementos. Y además es que es lo único que explica ese capítulo en todos sus elementos. Luego, a veces ha dicho, no, es que realmente habla de la iglesia. Bueno, si habla de la iglesia es porque habla de María. Habla directamente de María y como María es la imagen perfecta de la iglesia, como subraya el Vaticano II, por eso la iglesia puede verse reflejada ahí. Y porque María es corredentora, la iglesia puede ser corredentora. Y nosotros podemos corredimir y colaborar en la redención de la humanidad. La diferencia es que María es una corredentora necesaria y la única que colabora en el momento mismo de la redención. Nosotros colaboramos a posteriori y nosotros no somos necesarios para la redención en sí misma. Podemos ser necesarios para la redención de mi hermano, de mi primo, del amigo, que si yo no le anuncio a Cristo, nadie lo va a hacer, pero para la redención en sí es María la necesariamente necesaria, valga la redundancia. Muchas gracias, Padre Agustín. La verdad es que hay mucho interés por el libro. Varios ya han preguntado por el chat, lo pueden adquirir. Ahí sale cómo adquirirlo en México, está un contacto telefónico, también en Chile a través de Amazon. Le queremos agradecer su pasión, su misión y vamos a rezar por su fidelidad y nosotros también en nuestras pequeñas misiones diarias, confirmar esa maternidad de María
y hacer la carne quizás también en oración, de repente algún sacrificio como lo que usted nos contó tan bonito, Mm, se haga vida mm. este dogma Yo tan les importante. invitaría, en el libro hay un folleto que se puede también publicar independientemente, lo puedo incluso mandar ahora por PDF para que lo tengáis todos, un folleto que pone cómo colaborar, a ver si lo encuentro, cómo colaborar a la proclamación del quinto dogma. Yo creo que lo más eficaz es lo que mencionaba antes, este folleto, cómo promover el quinto dogma mariano. Esto se puede publicar por separado y repartir. Nosotros lo repartimos gratuitamente por todos lados. Y ahí, uno de los puntos, invitamos a lo que hicimos el 31 de mayo, a hacer juramentos y votos de defensa del quinto dogma, ofreciéndonos a Dios por ello. En mi opinión, es lo más eficaz. Eh, y luego cada año renovarlo. Porque es decirle al Señor, Señor, eh, me ofrezco por esto, ¿no? Y juro defenderlo ante quien sea. Y cuántas gracias vamos a recibir nosotros y todos nuestros hermanos. Siempre me encantó esa frase de Santa Teresa Calcuta y tener fuerza en eso, como dice usted, fue un anuncio, pero por algo se dijo y en ella, que es tan especial que lo haya dicho esta santa de estos tiempos. Padre, ya estamos terminando, desgraciadamente ya no estaba tan interesante, pero tampoco queremos quitarle más de su Muy bien. tiempo. Y queremos invitar también a todas las personas que se han unido en la conferencia de hoy, que el padre Agustín Jiménez habló de este libro, María, mi madre, corredentora, mediadora, abogada, a unirse también este sábado a la misma hora, a las 11 horas de Chile, en este mismo link, y el padre Agustín va a hablar de María, Madre de la Iglesia. Y quisiéramos terminar con una pequeña bendición y también iniciamos la conferencia con una frase de la Virgen en Meyugori. Quisiéramos terminar en este año de la esperanza con esa frase que usted hizo, esa unión con lo que dijo la Virgen en Fátima. Al final, mi corazón inmaculado triunfará, que no es otro que también el corazón de Cristo, porque como usted ha dicho también en sus conferencias, están íntimamente unidos y que recordar esa frase este mes del Sagrado Corazón y nos vamos también con su bendición especial para todos los asistentes. El Señor esté con ustedes. El Señor os bendiga y os proteja, ilumine su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. El Señor fije en vosotros sus ojos y os conceda la paz y la vida eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Le pasaba al padre Patricio por WhatsApp el PDF que os mencionaba antes, así que él os lo hará llegar de algún modo. Buenísimo. Ya lo tienen, padre. Muchas gracias. Ah, Gracias, fenomenal. señora Francisca, María Francisca. Y quiero decirle también a los sacerdotes que estuvieron unidos, padre, y le mandan saludo al padre Albino, padre Rodolfo de la Cruz, padre Carlos Campo, padre Juan Manuel Alcaíno, y por YouTube, padre José Darío, padre Danilo, padre Juan Antonio, padre Pedro y padre Andrés. Le dan su salud y la gratitud. Muchas Muchas gracias. gracias. Pues un saludo a Gracias, todos y que Dios les bendiga mucho. gracias, padre. Cuídate la voz. Y ahí, Padre, bueno, ahí vamos a decir la Rosa Albornoz, dijo el cielo, lo bendiga siempre, Padre. Gracias, Padre, por todo, dice Eileen, gran enseñanza. Muchas gracias, Padre. Dolly, le mando un abrazo. Ah, aquí, claro, aquí están pidiendo el PDF, así que ahí se lo vamos a mandar. Muchas gracias, Padre. Mire, aquí Gracias también a otra vosotros. persona. Gracias, Padre Agustín, por este hermoso tema de María, nuestra Madre. Ahí siguen. Desde México también. Fenomenal.
Sandoval, viva la Gospa. Gracias, Padre, por esta importante enseñanza. Ahí se están retirando, pero están dejando su mensaje de agradecimiento. Así que, bueno, lo animamos, Padre, a seguir en esta misión que sin duda traerá grandes gracias a todos. Gracias, Padre, muchas bendiciones. Desde Cleveland, Ohio también, Eileen también le manda muchos saludos y agradecimientos. Fenomenal. Ah, ya está ahí sí, el cuadernillo compartido. Buenísimo. Mm. María del Rosario Galet, ahí también se está despidiendo. Viva la Gospa, María Patricia. Paola Cancino, infinitas gracias, Padre. No sé si usted lo puede leer, por eso se lo estaba leyendo. Sí, Ah, sí, ¿lo lo puede leer? veo aquí bueno, veo algunos, sí, en el chat de aquí a la derecha de la pantalla. Muy bien. Pues nada, que me encomienden mucho y muy unidos en la misión de la Virgen. Y, y nada, les mando un saludo a todos los que han seguido la conferencia o los que la vayan a ver. Y nada, pues sí, el sábado los que estén por este canal, pues aquí nos veremos. De todas maneras, aquí esto es una invitación del Centro Reina de la Paz, de Meyugore, así que qué mejor manera que poder regalarle a la madre estos temas que yo creo que ella lo que más quiere, más que por halagarla a ella, es por las bendiciones que nos estamos perdiendo, porque espiritualmente el declarar ese tipo de manifestación que es nuestra madre, yo creo que sin duda, como dice usted, Padre, va a traer muchas gracias. Así que seguimos unidos en esta misión. Muchas gracias. Y cuente, y le cuento, yo lo aprovecho de contar que yo trabajo en Radio María Chile, así que ahí después me va a tener que Ah, conceder también ahí una entrevista para hablar de esto mismo. muy bien, Gracias, perfecto. Padre. Nos vemos. Adiós. Chao.